se denomina fenómenos ondulatorios. Son 6, entonces comenzamos. El número 1, el de reflexión, es el primero, siempre. ¿Qué nos dice en reflexión? Que usted toma, ¿cierto?, un medio. Entonces vamos a tener aquí un medio para mirarlo. A ese medio, por ejemplo, ahorita nosotros no le vamos a permitir que pase, entonces vamos a echar esto para que sea reflectivo como un espejo. Y entonces cogemos un haz de luz que va a llegar ahí a un puntico, todo bonito. Ese haz de luz llega, ese haz de luz se llama incidente, y cuando toca esa superficie, lo toca en un punto, y en ese punto tenemos una línea muy especial que es la línea de la normal, ¿cierto? Entonces esta línea es la línea de la normal. Listo. Y ese rayo que entró, que llegó, que tocó el espejo, se va a reflejar, pero cumpliendo una condición, que cuando salga debe tener la misma abertura que con la que entró el incidente. Entonces quiere decir que yo llegué aquí, se reflejó y salió. Este es el rayo reflejado. Este ángulo, que es el reflejado, debe tener la misma medida que el ángulo incidente. Entonces se debe cumplir matemáticamente que la medida del ángulo incidente debe valer igual que la medida del ángulo reflejado. ¿Sí? Esa es la ley número 1. Eso es importantísimo. Medida del ángulo incidente debe ser igual a la medida del ángulo reflejado. ¿Dónde ocurre esto? Cuando esta superficie es reflectora. Entonces ahí tenemos eso. Nos vamos con el segundo. Entonces en el segundo dice refracción. En la refracción volvemos a tener una situación similar. Me dicen que le ponga coloritos para que ustedes visualicen mejor, entonces hacemos caso. Pero aquí hay una condición, y es que esta situación de acá sí debe dejar pasar la luz. Entonces va a entrar como el anterior, el haz de luz va a llegar, va a tocar la superficie. Entonces volvemos a pintar, que es el ángulo, el haz de luz incidente toca, pero va a tener la propiedad de pasar a través del medio. Entonces necesitamos a la señora normal, que es una línea que nos hemos inventado, pero que es importante, y ella pasa. Cuando pase, se debe cumplir una cosa. Si el medio es más denso, se debe acercar a la normal, y si el medio es menos denso, se debe alejar. Entonces, como yo tengo aquí aire y aquí tengo H2O, y el H2 es más denso que el aire, entonces cuando yo mire aquí este ángulo, este ángulo es menor. Este es el reflejado, y entonces, ¿qué tenemos que escribir? Que la medida del ángulo reflejado es diferente a la medida del ángulo reflejado. ¿De qué depende eso? De las densidades. De las densidades. Ahora sí veámoslo en la situación de un laboratorio que podemos. Bueno, estamos viendo el fenómeno de reflexión y refracción. Aquí lo vamos a ver en una situación de un laboratorio virtual. Esta es la linterna que produce el haz de luz. Miremos, si yo muevo, ¿cierto?, este sistema para allá o para acá, voy a tener la posibilidad de reducir el ángulo con el que él va a mandar el de luz. Entonces lo estoy enviando a 30, 31. Llegó, tocó el objeto, se reflejó y también lo hizo a 31. ¿Sí? Este es el objeto de la línea roja. En cambio, el haz de luz, cuando pasa a través del agua, ¿qué sucede?
va a formar un ángulo de ¿cuánto? De 34. ¿Por qué 34? Porque resulta que el vidrio es más denso que el agua, entonces fíjese que se alejó. Cuando es menos denso se aleja, cuando es más denso se acerca a la línea que les decía yo que era la normal, que aquí no está pasada. Si cogemos y colocamos, por ejemplo, aquí el vacío, o sea, lo que nosotros ponemos con aire, y ponemos ahora el diamante, observamos que llegó, pongámoslo, por ejemplo, a 50 grados. Tocó y se debe reflejar a 50. En el refractado, como tenemos aquí vacío y aquí diamante, y el diamante es más, fíjese todo lo que se acercó, quedó a 18 grados. Entonces está los incidentes, el ángulo incidente con el ángulo reflejado son iguales. En el refractado, el ángulo incidente debe ser diferente al refractado y se acerca a la normal cuando es más denso, se aleja de la normal cuando es menos denso. Ahí lo podemos ver, podemos estar cambiando el ángulo, podemos estar cambiando los materiales. Ahora pongamos algo aquí, pongamos aquí vidrio y así sabremos cómo está la cosa. 20 con 20. Y aquí quedó 20 y aquí quedó 21. Eso quiere decir que este es menos denso, este es más, perdón, este es más denso, este es menos denso, entonces quedó. Ustedes pueden jugar, buscar la aplicación y mirar que se cumple lo que hemos dicho en el fenómeno de reflexión y refracción. Vamos a mirar, no con tercera que sería, dijimos que ya tenemos reflexión, entonces vamos con la interferencia. La interferencia es la que nos mata los seres humanos, porque todos los sonidos interfieren con lo que nosotros queremos escuchar nítidamente. Entonces hay interferencia sumativa, sustractiva y anulativa. ¿Qué es la sumativa? Si todos en este momento pronunciamos la letra A, la frecuencia de todos se suma y entonces se forma una onda grande, se da una bonita y armónica. Pero si, por ejemplo, cada uno dice una vocal al son de 3, entonces se formaría un desorden, porque a uno se le ocurre decir A, otro E, y ya no se suma. Para que se sumaran es porque dijimos todos la letra A. Interferencia sí destructiva porque cada uno escogió su vocal, unos dijeron la A, la I, la O, la U, entonces hay una interferencia que se llama ruido, no es armónico. Y ahora la destructiva, eso pasó hace unos años. Esta es la frecuencia de voz de luz marina, ¿cierto? Y ustedes no quieren oír a luz marina, entonces se compran un aparatico, ¿cierto? No sé dónde, pero lo compran. Y buscan la frecuencia contraria de la luz marina. Digamos que mi frecuencia es 2 Hz, ¿cierto? Entonces compran la de menos 2 Hz. Esta es la voz de luz marina. Esta es la frecuencia del aparato. Cuando yo hablo, ustedes lo prenden on, y resulta que cuando se suman estos dos, ¿cierto? Dejamos de oír a luz marina. ¿Por qué la dejamos de oír? Sencillo. Esto es ceros y 0 da 0. Este es 1, menos 1, 0. 0 es 0. Y si ustedes suman, entonces lograron que esto. Entonces yo debería comprar los aparaticos para cada estudiante, si no los quiero oír. Lo pongo a funcionar cuando usted está hablando y lo anula. Entonces, recuerden, ruido para silenciar y la sumativa que es la de melodía. Por eso cuando cantamos todos debemos estar en la misma nota para que suene. Si cada uno entra cuando quiere y como quiere, eso se forma un desorden. Venimos con la cuarta que se llama la difracción. Esa difracción solamente ocurre con el sonido. El sonido es el que tiene la capacidad de bordear obstáculos. La luz no. Como ella no la bordea, ella produce lo que se conoce, ¿cómo es que llama?
se me fue, la penumbra y la sombra. Ella no la bordea. Eso pasa en la luz. El sonido sí. El agua también, que es una onda, puede bordear. ¿Listo? Y entonces devolvámonos aquí a decir unas cositas. La reflexión en el agua, en las del sonido y en la luz ocurre. La reflexión lo mismo, en agua, en sonido y en luz. La interferencia, sobre todo, la vemos en el sonido. La luz también puede presentarse, pero no es así tan... también en las ondas del agua. Entonces, en ese orden de ideas, llevamos cuántos fenómenos: reflexión, refracción, interferencia y la famosa difracción, que solamente está ocurriendo en mejor situación en los famosos sonidos y en el H2O. Las siguientes dos no ocurren sino en la luz. ¿Cuáles son? Polarización. Y eso lo hemos visto en los vidrios de los carros. Resulta que cuando le ponemos la película al vidrio, nosotros de dentro hacia afuera vemos bien, un poco oscuro, pero de afuera hacia adentro no, el inverso no. Entre más filtro tenga, menos se puede observar, ¿sí? Y eso ocurre solamente con la luz. Al sonido y al agua y otras no se les puede polarizar. Y la última, que es la interesante, la de la famosa dispersión, que es la que necesitamos entender, que la vemos en la lucecita. La luz es blanca. ¿Qué es tener la luz blanca? Es la suma de todas las frecuencias de 7 colores. ¿Listo? O sea, la luz blanca no es de un solo color, sino la suma de esos 7 colores nos dan la luz blanca. Cuando nosotros observamos un objeto, lo observamos y decimos que es azul, es porque llega la luz y refleja la frecuencia del color azul. Los otros son absorbidos. Si observamos algo negro, es la negación del color. Todo fue absorbido. Y si lo vemos blanco, es porque todos los colores fueron reflejados. ¿Listo? ¿Dónde vemos esos colores? En el arco iris. La lluvia se refracta en las gotas del agua. Según la frecuencia, vemos los colores. Y esos son los fenómenos que hay que estudiar. Y me tembló porque le